Bueno, hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Hola, Buenas buenas tardes, tardes. doctor. ¿Se escucha bien? Bueno, perfecto. Gente, vamos a seguir hoy. No quiero perder tiempo porque faltan pocos días ya. Y vamos a seguir con la bolilla de modos de adquirir el dominio. Es una bolilla larguísima, pero ¿viste? Se usa mucho para definir un examen, o se usa mucho y son muchos temas que están sueltos. Yo voy a tratar de ser lo más concreto posible. No es fácil porque es muy largo, pero bueno, vamos a intentar todo esto. Desde ya vamos a hacer una pequeña, digamos, conceptualización de lo que es el modo. El modo es un hecho, un acto al cual la ley le otorga cierto efecto. O sea, que en otras palabras me dice, si pasa esto, sucede, se realiza este acto o sucede este hecho, se adquiere el dominio. Esto se corresponde con la teoría del título y el modo. ¿No? O sea, la causa jurídica obligacional, el contrato habilitante que me llegaría a adquirir el dominio, y falta siempre el modo. Para que tengamos derecho real tenemos que tener título y modo, si no, no existe derecho real. O sea, tenemos que tener título, o sea, la causa jurídica obligacional, lo que da origen al derecho, la causa obligacional del derecho, y el modo, que sería el acto jurídico real, la entrega, el modo más, más importante que conocemos es la tradición, la entrega de la cosa con asentimiento por parte del que entrega y el que recibe. Nosotros vamos a ver ahora modos especiales de adquirir el dominio. Son otros que la ley prevé, bajo determinadas circunstancias, que existe dominio. Largo con el primero, ya así de una, uno sería el caso de la apropiación. O sea, acá, ¿cómo sucede? Yo voy y tomo la cosa. Tomo la cosa y ha nacido el dominio. Para que esto suceda, por supuesto, imagínense que tienen que tener ciertas características. Tienen que ser res nullius o res delictae. O sea, res nullius, cosas que no tengan dueño, algunas cosas, no todas, o res delictae, cosas abandonadas, porque si no, no puede existir lo que es la adquisición del dominio. En 1947 marca la pauta, dice: el dominio de las cosas muebles no registrables. No registrables. Registrables necesitarán también el título, obviamente. Sin dueño, se adquieren por apropiación. Entonces sería el paradigma de lo que es la apropiación. Adquiere una cosa mueble no registrable, sin dueño, y se adquiere por apropiación. ¿Cómo sucede la apropiación? Bueno, por tomándola. Esa sería la situación. Entonces sigue el artículo, dice, inciso A, son susceptibles de apropiación las cosas abandonadas. Obviamente, ahí tiene que ser, no se olviden que tiene que haber un acuerdo, un abandono voluntario, 1948. Perdón, 1948 del Código Civil. No se presume, tiene, digamos, cosas abandonadas. Segundo, animales que son objeto de caza y de pesca. Ahora vamos a ver algo más. Y las aguas pluviales que caigan en lugares públicos o corran por ellos. Esos son los casos de apropiación. Entonces, cosas muebles, no registrables, sin dueño, cosas abandonadas, cosas animales, ya vamos a ver cómo es el objeto de la casa. Y dice, pues no son susceptibles de apropiación, sigue el artículo inciso B. Las cosas perdidas. Ustedes ya lo vimos que las cosas perdidas tienen dueño, porque existe la esperanza probable de encontrarlo. Yo solo ánimo puedo mantener la posesión, dijimos la vez pasada, hasta que pierda la esperanza probable de encontrarlo. Dice, no son susceptibles de apropiación. Las cosas perdidas, si son cosas de algún valor, se presume que es perdida, excepto prueba en contrario. La prueba en contrario sería que la hubiera abandonado, ¿no? Entonces, las cosas perdidas no me dice qué son las cosas perdidas, no me define el código, pero me dice que si son cosas de algún valor. Si es cosa de algún valor, será una cosa perdida. Esa sería la pauta. Dice otra, no son susceptibles de apropiación los animales domésticos. Los animales domésticos, aunque escapen y se ingresen en inmuebles ajenos. Los animales domésticos tienen dueño. Los animales, dentro del nuestro sistema jurídico, los clasificamos en tres. Unos que serían los domésticos, estos que están asociados a la vida del hombre desde hace miles de años, más o menos 20.000 o 30.000 años. Son animales que el hombre asoció a su existencia. El perro, el gato que ustedes tienen en su casa, la vaca, el caballo, son animales domésticos. Estos animales siempre tienen dueño, siempre.
Después están los domesticados, que son los salvajes que el hombre los domesticó. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, no sé, un mono. El mono no es un animal doméstico. No está asociada a la vida del hombre. El hombre lo domestica, o sea, lo saca de la naturaleza y lo convive con él. Pero este animal puede recuperar su antigua libertad, puede llevar. Y después están los animales salvajes. Los animales salvajes son esos que viven en su libertad natural. No sé, una orca. Qué sé yo. Estos son susceptibles de domesticación. Un delfín. El delfín no es un animal doméstico, es susceptible de que se pueda domesticar. Entonces, ustedes ven en 1948 que dice la caza, que es un modo de apropiación. Entonces, al animal salvaje o domesticado que recupera su antigua libertad natural, o sea, el salvaje y el domesticado que recupera la antigua libertad. No sé, el mono que recupera su antigua libertad. Estos pertenecen al cazador cuando lo toma o caen en sus trampas. Ese sería el modo de adquirir dominio. Ese sería el acto jurídico real. O sea, la ley dice que si sucede esto, es una forma de apropiación. Mientras el cazador no desista en perseguir al animal que hirió, tiene derecho a su presa, aunque otro la tome o caiga en sus trampas. Bueno, pertenecen al dueño del inmueble, el animal cazado en él, sin su autorización expresa o tácita. O sea, los lugares que se pueden cazar serían los lugares públicos y los lugares privados con autorización. Si lo hago sin autorización, por supuesto, voy a ser sometido a los daños y perjuicios y perder las piezas. Ese es el acto de apropiación. Por supuesto, todo esto está sometido a los códigos rurales, que van a determinar los lugares donde se puede cazar, donde se puede pescar, al igual que el 1949, que sería el caso de la pesca. La pesca en lugares de uso público, en aguas de uso público, está autorizado para pescar aquí el dominio por la especie acuática que captura o extrae por medio natural. O sea, sería la forma de apropiación, tomar la presa, pescar, etc. Entonces, cuando usted ve un tipo que está pescando en las colleras, está sucediendo un acto de apropiación. Está aplicando, ¿por qué el pez que saca del agua de él? Bueno, por el 1949. ¿Me entienden? Ese sería el acto. Ustedes, como abogados, pueden decir, ¿por qué es el pez que sacó del agua de él? Bueno, por el 1949. Después vamos a ver que otro de los modos de adquirir dominio es el de los tesoros. Cosa que vamos a hacerla bien sintética porque inclusive ahora el código ha mejorado mucho la tecnología del Código Civil de Vélez, pero también trae problemas. En 1951 nos dice qué es un tesoro. Dice, es tesoro toda cosa mueble de valor. Cosa mueble de valor, sin dueño conocido, oculta en otra cosa mueble o inmueble. No lo es la cosa de dominio público ni la que se encuentra en una sepultura de restos humanos mientras subsiste esa afectación. O sea, no es un tesoro lo que puedo encontrar en un cementerio. ¿Entienden? Eso ya es una práctica que viene, digamos, una disposición, digamos, que ya nos viene desde el derecho romano, ¿no? Entonces, son cosas muebles de valor sin dueño conocido que están ocultas en una cosa mueble o inmueble. Bueno, las preguntas acá son directas. ¿Quién puede buscar tesoros? Bueno, pueden buscar todos los que son titulares de un derecho real que se ejerce por la posesión. Dominio, condominio, usufructo, uso, habitación, anticresis. La prenda no, porque es una cosa... Bueno, sí, porque también ocultan una cosa mueble o inmueble, dice el artículo. Esos son los que tienen derecho a buscar. Después, el código prevé una situación que sería el encuentro casual. O sea, yo, inquilino de esta casa, bueno, no sé, mirando el parque, veo algo, algo oculto que está ahí, bueno, encuentro, resulta que es un tesoro. En ese caso, tengo derecho como descubridor al 50% y los 50% le corresponde al dueño del fondo. Esa sería otra de las pautas que fijan las reglas del tesoro. Y después, bueno, las preguntas que se hacen normalmente, por ahí son algunas que es medio complicadas y tramposas, que, bueno, por ejemplo, ¿quién es el poseedor? No existe poseedor del tesoro, ¿me entienden? Hasta que no se hace visible. Bueno, ¿quién es el descubridor? Es otra pregunta también bastante complicada. Lo que estoy haciendo es, digamos, comentándole los artículos de 1951 a 54.
¿Quién es el descubridor? Bueno, el descubridor es el que lo hace visible, aunque no lo sepa. Entonces, los ejemplos que se ponen en todos los libros que ustedes van a ver es dos personas que están excavando de espaldas, tirando una palada de tierra para un costado, y uno de esos saca las monedas de oro y el otro es el que se da cuenta. Entonces, la pregunta del examen finalmente era quién, o que ustedes van a ver, quién es el descubridor. El descubridor es el que lo hace visible y que lo lleva a la vida económica. Este que tiró la palada, encontró las monedas, pero no sabe o no se dio cuenta. No importa eso, aunque el otro se haya dado cuenta. Ese es el descubridor. Bueno, después, al momento que se descubre un tesoro determinado, el 50% yo te dije que era correspondía al descubridor. El otro 50% le corresponde al dueño del fondo. Son reglas que vienen del derecho romano estas. Ahí aparentemente nacería un condominio, digamos, inmediato sobre la cosa encontrada como tesoro, a la cual le tuvimos la condición de tesoro. Y así efectivamente es, o sea, nacería un condominio en forma instantánea. Ahí parece que hay personas que quieren entrar, a ver, no sé. Bueno, para el que pregunta qué estamos viendo, preguntan por el chat, estamos viendo modo especial de adquisición. Entonces ustedes tienen que tener en cuenta qué es un tesoro, 1951, cosa mueble, de valor, sin dueño conocido, oculta en otra cosa mueble e inmueble. Segundo, ¿quién puede buscar tesoros? Titulares de derechos reales que se ejercen por la posesión. Un fondo sobre el cual ejercen posesión. ¿Qué pasa cuando el descubrimiento es casual? Bueno, 50% para el descubridor, 50% para el titular del fondo. Dijimos que nace un condominio en forma inmediata en ese caso. Lo descubierto, lo que se ha descubierto como tesoro, le corresponde el 50% al dueño y 50% al descubridor. ¿Qué pasa si yo busco en forma, o sea, no soy titular del derecho real que se ejerce por la posesión y me dedico a buscar tesoro? Bueno, ahí pierdo lo encontrado, no tengo de esos 50% de jus inventory del derecho romano, este 50% me corresponden como descubridor, y a su vez pago los daños y perjuicios. Eso sería lo que dice el 1954. Búsqueda por propietario de un tesoro y también cuando no lo es. Eso es lo que tienen que saber de tesoro, esas pautas. No hay poseedor de tesoro, el que lo toma. Entonces es una forma digamos, de apropiación, una forma, un modo de adquirir el dominio. Ahora vamos a otro caso que dijimos que también dijimos que no era posible realizar la apropiación, que era el caso de cosas perdidas. Dijimos que el artículo 1947, en la última parte del inciso B, dice las cosas perdidas. Si la cosa es de algún valor, se presume que es perdida, excepto prueba en contrario. Entonces, en ese caso, cuando alguien encuentra una cosa y es cosa de algún valor, el código no me dice qué, entonces en ese caso tengo que... ¿Qué tengo que hacer con las cosas que se suponen como es ajena? Tengo que restituirla a su dueño. En 1951 dice, si el que encuentra una cosa perdida no está obligado a tomarla. No estoy obligado a tomar la lapicera de oro del piso. Pero si lo hace, asume las obligaciones de un depositario que recibe una recompensa por su trabajo. Esa sería un depósito a título oneroso. Con lo cual, obviamente, no puede usar la cosa. Y entonces dice, debe restituirla inmediatamente a quien tenga el derecho a reclamarla. O sea, yo sé que es de Juan, voy y tengo que dársela a Juan inmediatamente. Y si no lo individualiza, si no sabe quién es, debe entregar a la policía del lugar del hallazgo, quien debe dar la intervención al juez. Bueno, ahí el artículo es 1956, que esto lo comento porque aparentemente siempre, o sea, aparentemente siempre, el doctor le usa una preguntita de esto, siempre hace en algún examen. Entonces tenemos que saber lo que es una cosa perdida, si es cosa de algún valor, no estamos obligados a tomarla, si la tomamos cargamos con la obligación del depositario que recibe una recompensa por su trabajo. ¿Qué recompensa? Bueno, la recompensa puede ser fijada por el propietario, puede decir, yo ofrezco, no sé, ustedes han visto un montón de recompensas, o sea, ofrezco tanto dinero por... Bueno, si el descubridor, el que encuentra la cosa perdida y ha cumplido con sus obligaciones como corresponde, tiene derecho a esa recompensa. Esa recompensa puede ser la que fija el dueño, dijimos, o puede ser la que reclama el juez. Si no hay si no ofreció nada, bueno, el juez la fija. ¿Cómo la fija? Las pautas para fijarla son, o sea, esto ya es una cuestión jurisprudencial, para fijarla son la inmediatez
en la devolución. Es muy importante eso. Me quedo con la cosa 10 meses y después la restituyo. Pareciera como que vamos a ver otra circunstancia que me llevaría a un delito. La otra sería el valor de la cosa y el riesgo corrido por parte del propietario que ha perdido esa cosa. Les pongo un ejemplo, el caso de los cheques. Supongamos que me quedo una chequera firmada completamente. A pesar de que no hay un riesgo corrido, se han dado casos de que se ha hecho con recompensa, de dado recompensa en razón de que el buen nombre de esta persona pudo haber sido, bueno, de alguna forma menoscabado, porque la persona, aquí que encontró el cheque, si no lo devuelve inmediatamente, o sea, si no hace la denuncia por los cheques, bueno, su nombre estaría en riesgo, digamos, económico, lo que sea. Después, ¿yo puedo apropiarme la cosa perdida? En principio no. Es una cosa perdida, es cosa de algún valor, es cosa perdida. Pero yo lo que puedo hacer es, para que ustedes se den cuenta, ¿por qué no puedo yo, como si yo no puedo, o sea, conocer si el verdadero dueño la ha abandonado? ¿Me entienden? Supongo que la haya abandonado. Ha abandonado la lapicera de oro, o sea, no la quiere más, porque, no sé, porque era una persona que era indeseable para él. Bueno, yo puedo manifestar este animus domini de apropiármelo para el caso de que esta persona lo haya abandonado. Entonces yo ahí sí ejerzo el animus domini y me la apropio. Sería una forma, porque ahí sí pasaría a ser abandonada, ¿entienden? 948. Respecto a otras situaciones, a ver, en casos se han dado como, yo les pongo casos prácticos, por ejemplo, hace unos años no había muchas noticias dando vuelta por la televisión, entonces me acuerdo que Crónica seguía un caso de una persona que había puesto, parece que habían sacado una caja, habían puesto en la basura, en la calle para que se lo lleve el recolector de residuos, una caja con un montón de joyas que lo había sacado la empleada de la casa, algo así, según lo que manifestaba. Entonces, yo me acuerdo que sabían quién era el cartonero que pasaba por el barrio. Y iban a la casa y al tipo le preguntaba, mire, ¿usted no encontró algo así? Los periodistas no había ninguna noticia. Y la señora lo único que decía, ay, yo quiero un anillo color rosa que me lo regaló mi madre. Lo que estaba buscando, porque ¿qué es lo que pasaba? El cartonero decía, no sé nada. Porque ella lo que manifestaba que no había sido un abandono, ¿me entienden? Sino que le había sacado la empleada. No había sido un abandono voluntario. Si no había un abandono voluntario, seguía siendo una cosa perdida. ¿Me entienden? Ahí está la diferencia. Entonces el cartonero le iban a agarrar de las narices y se lo iban a llevar, porque el tipo, digamos, como no había un abandono, yo me acuerdo que el tipo se callaba la boca, estaba bien asesorado, bueno, no sé, se callaba la boca, no decía ni una palabra. Conclusión, porque si ella, la dueña decía, iban los periodistas a la casa de la decía, ay, yo no, se equivocó, Martita sacó la basura, yo no hice ningún, yo no abandoné nada, pero lo único que quería que le vuelva el anillo. Si le devolvía el anillo, lo enganchaban al tipo. Bueno, me dan cuenta cómo juega el abandono o no de las cosas. Y cosas perdidas es cosa de algún valor, era un montón de joyas. Bueno, el 1956 dice, la restitución de la cosa a quien tiene derecho a reclamarla debe hacerse previo pago de los gastos y de recompensa, obviamente. Los gastos y recompensa tienen que pagarse. Si se ofrece recompensa, el hallador puede aceptar la ofrecida o reclamar la fijación por el juez. Ya les dije las pautas que tienen, normalmente se fijan un 10% del valor. Transcurridos 6 meses desde que se presente, desde que la cosa fue, digamos, encontrada y puesta a disposición del juez, de quien tiene derecho a reclamarla, las cosas se venden en una subasta pública. Y esos gastos van a la municipalidad del municipio que corresponda a donde se encontraba la cosa. Eso es lo que tienen que saber del régimen de cosas perdidas. Pero sépanlo porque es un tema que a veces se pregunta, bueno, a veces no, bastante se pregunta. Por supuesto, yo ya les dije que puedo manifestar mi interés. Yo cuando la entrego puedo decir, yo quiero apropiármela para el caso que el señor la haya abandonado. Mi animus domini. En el momento que me entere de esto, puedo ejercer ese animus domini y apropiármela porque ha sido una cosa abandonada. Eso tienen que tener en cuenta. Otro modo de adquirir dominio: transformación y accesión de cosas muebles. La transformación es otro modo. Nada que ver con todo lo que vieron. Acá ¿qué pasó?
esto no viene del derecho romano, o sea, esto no es nada nuevo. Estamos hablando de una cosa mueble, en la cual se adquiere el dominio de ella. Esa cosa mueble se hizo con materia prima ajena, primer requisito, porque si no, si yo fui y la adquirí, el título de adquisición está cuando fui y la compré, ¿me entienden? Cuando compré, cambié, compré harina, hice una torta, ¿me entienden? Ese es el resultado. Entonces tiene que ser materia prima ajena. Tiene que haber intención de apropiárselo, de quedárselo para sí. Tiene que haber trabajo, y eso es lo fundamental. Ese trabajo tiene que ser una transformación, ya sea de la cosa por su destino, por su forma, por su color. O sea, tiene que ser una cosa distinta a lo que era la materia prima. Entonces, tiene que haber buena fe, obviamente. Entonces, de eso deriva una adquisición del dominio. Les voy a poner un ejemplo así, digamos, vamos directo. Llevo mi cachemir inglés al modisto para que me haga un traje. El señor se equivoca y toma la tela esta como propia, la confunde, digamos, cree que es propia, la transforma ya no es más la tela, ahora se transformó en un traje, y se la queda, se la apropia, ¿me entienden? Esa sería la transformación que está buscando el código para que se adquiera el dominio. Por supuesto, con esos elementos no alcanza, o sea, no alcanza para explicarnos esto, de dónde viene esta adquisición del dominio. Repito, esto quedarían fuera de los casos 1895, ¿no? Si yo fui, o sea, pues alguien me vendió una tela para que, bueno, entonces el título de adquisición estaría ahí en 1895 y no. Eso sería para los casos que no se puede aplicar en 1895. En 1895 tenía que ver, ¿se acuerdan? Con un abuso de confianza. Alguien le prestaba la tela a Juancito y Juancito se la vendía a Pedrito. Si sucede eso, voy al 1895 y se acabó la historia. ¿Me entienden? Se acabó la historia. Acá es un caso distinto. ¿Qué pasa? En el sistema romano, ellos entraron en crisis con dos posiciones doctrinarias que había. Estaban, digamos, aquellos que decían que era más importante la materia prima, entonces le otorgaban la propiedad al dueño de la materia prima. Esos serían los sabinianos, ¿no? La escuela sabiniana, que le daba más importancia a la materia prima. Decía, señor, bueno, esto es oro, por más que la estatua, pero esto es muy lindo, pero muy, muy linda la transformación que se hizo, pero es oro. Entonces, si la cosa es oro, vuelva a aquel que era el dueño de la materia prima. Y estaban los otros, los procuretanos, que provenían de una escuela epicúrea y griega que le daban más importancia a la estética. Entonces decían, el oro, hay mucho oro. Lo importante es la impresión humana que el hombre puso en esa transformación. ¿Me entienden? Me van siguiendo con todo esto. O sea, es la vieja pelea entre si es más importante la materia prima o yo que lo transformé o el cuadro. Es más importante el óleo que pintó el cuadro o el cuadro que pintó Miguel Ángel. ¿Me siguen? Es más importante la obra del ser humano, la impresión humana, el arte, que, bueno, en esa lucha, digamos, en esa lucha a quién otorgar la propiedad de la cosa, es lo que inclusive después, durante el sistema el sistema constantino, se complica aún más porque se averigua acerca de si la cosa puede o no volver a su estado anterior. ¿Me entiendes? Si puede volver, hay cosas que pueden volver y otras que no. Eso es lo que le van a preguntar. Ustedes tienen que leer el 1957 entero, porque ¿qué pasa? Si la cosa puede o no volver a su estado anterior, de eso depende de la buena o mala fe que puedan tener el transformador. Pero yo creo que tengan claro que estamos frente a situaciones en las cuales la materia prima es ajena. Alguna impresión humana hay que hacer en todo esto. O sea, ¿a qué llamo esto? Transformar la cosa, cambiarle la forma por su destino, por su color, por su tamaño, algo se hizo. Porque si no se hace nada, no sirve. No es un transformador. Y al mismo tiempo tiene que haber buena fe, tiene que haber un error excusable.
Un error excusable. Y hay una intención de apropiársela. O sea, que yo trato la cosa como mía. O sea, el sastre que trata toda la tela como propia, ¿me entienden? Ese sería un caso de transformación. Por supuesto, si las cosas puedan no volver a su estado anterior y toda esta historia que yo le expliqué, bueno, ahí van a ver ustedes las consecuencias. En 1956 van a ver las consecuencias que pasa. Si la materia prima, bueno, entonces habrá que pagar la materia prima. En otro caso, si es mala fe, hay que pagar los daños. Bueno, ustedes lo leen, eso es lo que le pregunta el doctor de Rosa. En algún examen así, que ya para definir, para terminar o para complicarlo a veces también, ¿no? Cuando no venimos de alguna forma, digamos, con problemas. En 1958, esto es cuando dos cosas acceden, se mezclan una con otra. Este es otro caso. Sería accesión de cosas muebles. O sea, dos cosas se mezclan. Entonces dice, por ejemplo, supongamos vino, supongamos aceitunas, no sé, qué sé yo, garbanzos. Dice, las cosas muebles de distintos dueños acceden entre sí sin que medie hecho el hombre y no es posible separarlas sin deteriorarlas o sin gastos excesivos. La cosa nueva pertenece al dueño de la que tenía mayor valor económico. Entonces, repito, si las cosas muebles de distintos dueños acceden entre sí, se acceden, o sea, se unen de una manera que, sin que medie dicho el hombre, porque si vino Juan y lo mezcló, bueno, ahí tenemos a dónde ir a buscar responsabilidades. Acá lo que estamos hablando es a quién le damos la propiedad de esto, ¿me entiendes? No estamos buscando culpables, la culpa es un tema aparte, pertenece a otra rama del derecho. Acá estamos hablando a quién le damos esto, como la transformación, este traje, ¿de a quién le pertenece? Bueno, si reúne ciertas condiciones, se lo damos a esta persona que hizo. ¿Me entienden? Lo que estamos otorgando es propiedad. La ley está diciendo, señor, sucede esto. Bueno, acá ¿qué pasó? Hay cosas muebles que sin que medie un hecho del hombre, y no es posible separarlas, porque si podemos separarlas sin un gasto muy excesivo, bueno, tomá tú pepitas de oro, yo me llevo las mías de plata y se acabó la historia. Pero si cuando no se puede separar sin deteriorar o con un gasto excesivo, entonces pertenece al que tenía mayor valor económico, todo esto. Al tiempo de la accesión. Si es posible determinar qué cosa tenía mayor valor, los propietarios adquieren la nueva por partes iguales. Lo que estamos haciendo es otorgar propiedad, repito. Después, por supuesto, por ahí habrá que pagarle a la otra persona al que tenía un menor valor económico. ¿Me entienden? Esto es lo razonable. Lo que hace acá la ley es, bueno, esta cosa que se unió y no se puede separar sin un costo excesivo y sin que era un culpable, bueno, se la otorgamos a Pedro, porque era el que tenía mayor valor económico. Nada más, ahí termina el tema. Ahora vamos a ver otro caso, que es el de la accesión de cosas inmuebles. Cuando hablamos de accesión, esto lo he visto preguntar también, bastante se pregunta, porque son puntos así sueltos, que bueno, es blanco-negro, sabemos o no sabemos. Entonces, yo le diría que lo tengan en cuenta, lo estudiemos. Accesión. Cuando hablamos de accesión de inmuebles, estamos hablando de que alguien propietario de una cosa inmueble se va a hacer dueño de otra cosa inmueble. Más o menos, así. Acá van a regir algunos principios básicos. Todo esto viene del derecho romano. Principio básico, principio de la buena fe. Otro principio básico de que lo accesorio sigue lo principal. O sea, aquel que es dueño de lo principal va a ser dueño de lo accesorio, digamos, de lo de menor valor, lo de menor cuantía, lo de menor entidad, lo de menor, digamos, preponderancia económica, ahora lo vamos a ver. Y después también, otra regla que se sigue acá también es que la superficie ceda al suelo, o sea, que el que es dueño del suelo será dueño de lo que está en la superficie. Esa es una regla básica que nos viene del derecho romano. También. Entonces, tenemos un caso que sería el de la aluvión y otro caso que sería el de la abulsión. ¿Qué pasa en el aluvión? En el aluvión, ¿qué pasa? Los fondos que son ribereños van recibiendo paulatina e insensiblemente material por arrastre del río. Se va formando lo que se llama un aluvión. Paulatina e insensiblemente.
paulatina e insensiblemente. Eso es lo que ustedes tienen que saber. ¿Qué es insensiblemente? Bueno, que no se puede percibir por los sentidos. Es lo mismo que decían las partidas españolas. Paulatina e insensiblemente. Dice entonces el artículo 1959. El acrecentamiento paulatino e insensible del inmueble confinante con aguas durmientes o corrientes que se produce por sedimentación pertenecen al dueño del inmueble. No hay acrecentamiento del dominio de los particulares por aluvión si se provoca por obra del hombre, a menos que tenga fines meramente defensivos. Entonces, ahí tienen otro modo de que, o sea, la pregunta sería, ¿a quién corresponde este terreno que se ha formado acá delante de mi, digamos, de mi propiedad, como consecuencia de que por una sedimentación que ha producido el río, bueno, eso me corresponde a mí como inmueble confinante sobre ese río. En agua dice, el código dice aguas durmientes, aguas corrientes, que sería lo lógico, porque el agua corriente va trayendo, no sabemos todavía por qué dice también aguas durmientes, porque las aguas durmientes no producen sedimentación por el paso en forma insensible de las corrientes, o sea, no hay corrientes, ¿me entienden? Las aguas durmientes se están hablando de lagos, que lo vamos a ver después del lunes, vamos a ver cómo, hasta dónde corresponden. El código de Vélez era más preciso y hablaba de aguas corrientes, aguas pasantes, decía, aguas pasantes, aguas que van pasando y van dejando sedimento. Esto es muy común y muy corriente para ser en el río Paraná. Es muy común esto, un banco de arena, se va formando un aluvión. Bueno, ese terreno se adquiere el dominio por aluvión. Dice, no hay acrecentamiento del dominio de los particulares por aluvión si se provoca por obra del hombre, obviamente. No existe aluvión si no hay adherencia de la sedimentación al inmueble. No obsta la adherencia el curso de agua intermitente. Entonces, esa es la pauta. O sea, la pregunta sería, ¿cómo es el modo? Bueno, sería el acrecentamiento paulatino e insensible de sedimentación en inmuebles confinantes con aguas durmientes o corrientes. ¿Cuándo se adquiere el dominio? Bueno, cuando el aluvión está definitivamente formado. Sería lo que nos diría en la segunda parte del artículo 1959. O sea, esas serían las pautas que ustedes tienen que ver. ¿Cómo sucede este modo? Bueno, sedimentación paulatina insensible. ¿Cuándo sería la otra pauta? Bueno, sería desde el momento en que está formado definitivamente el aluvión, aunque exista alguna agua intermitente que pueda estar separando esto. ¿A partir de dónde? Otra. Ahí, o sea, la pregunta acá es, bien, bárbaro, pero ¿a partir de dónde es mi terreno y a partir de dónde es río, supongamos? Ahí tenemos que ir a lo que es 1960. No constituye aluvión lo depositado por las aguas que se encuentran comprendidas en los límites del cauce del río determinado por la línea de ribera que fija el promedio de las máximas crecidas ordinarias. Promedio de crecidas de máxima, promedio de crecidas máximas ordinarias. Esa sería la pauta que me determina hasta dónde empieza el río, hasta dónde llega el río y hasta dónde empieza mi terreno. Todo lo que se forme de ahí, para el cauce del río, estaríamos frente a lo que es un aluvión. ¿Me entienden? Ustedes tienen que, entonces, ¿cómo es el modo de adquirir dominio? Sedimentación, paulatina insensible, para los ribereños. ¿Cuándo está definitivamente formado? O sea, ¿en qué momento se adquiere el dominio? Cuando está definitivamente formado. Tercer pregunta que le pueden hacer. ¿A partir de dónde? ¿De dónde cuento esto? Bueno, es un promedio que se saca de las crecidas máximas ordinarias. Esa sería la pauta. El río crece, tiene crecidas, por lluvias, etcétera, en la planta superior del río, y de así va, digamos, cambiando ese límite hasta que se saca un promedio, y todo lo que está formado a partir de ahí sería cauce del río. Ahora,
¿Qué pasa cuando hay dos circunstancias que ustedes tienen que saber? Una, esta sería lo que sería el aluvión. Después tenemos lo que es el alveolo derelicto, o sea, el alveolo abandonado, cuando el río desaparece. ¿Me entienden? O cambia de curso tan fuertemente que queda el cauce del río. El cauce del río es bien el dominio público mientras tenga la columna de agua sobre él, mientras que sea un río. Cuando desaparece el río, esto ha dejado de ser bien del dominio público. ¿Me siguen? Entonces, las pautas que se aplican ahí, por más que el código no lo diga directamente, se lo pueden preguntar, son las mismas del derecho romano y son las que siguen la Corte de la Nación. Dividir por mitades entre los ribereños. Ahora vamos a ver un dibujito que tengo hecho por ahí, cómo se distribuye. En el código de Bibiloni, en el proyecto de Bibiloni, como se mantenía que eso era de bien del dominio público, ¿qué se hacía? Se subastaba y se vendía a los afectados por la inundación, supongamos. No estamos hablando de un cambio de curso por una eventual situación meteorológica que haga desaparecer determinado campo y después aparezca cuando baja el río. Estamos hablando de cambio de cursos verdaderos, ¿no? Estamos hablando de cambio de cursos definitivos. Como quizás acá, en lo que es la Pampa, sea, digamos, más difícil que esto suceda, pero por ahí en las montañas ha sucedido, el río Salí ha cambiado varias veces de curso, por ejemplo. ¿Entienden? Nosotros acá no lo vemos, no tenemos ríos ya, o sea, no tenemos nada que podamos verificar esto, pero para verlo más claramente. Pero si ustedes se ponen a mirar, hay ríos que han cambiado de curso y entonces a eso se le aplicaría estas reglas. A ver si encuentro acá el dibujito que quería mostrarles. Si es este, yo lo voy a compartir. Bueno, voy a compartir pantalla. A ver. ¿Ven algo o no? No se ve nada, doctor. ¿No se ve nada? No, yo no veo por lo menos. Esperen un poquito. ¿Ahora no ven nada? No, ahí está menos código civil, nada que ver. ¿Ahora? ¿No? Sí, ahora se ve algo. Bueno, ahí, a ver si ahí ustedes ven que dice, tenemos un río, tenemos las dos riberas A y B. ¿Me lo ven? Ahora Sí, tenemos Sí, se ve. Fíjense que es un dibujo que hice hace, no sé, con un papel acá, cuando en la clase anterior, la cursada anterior. Pero bueno, sí, está bien hecho porque sirve. Fíjense ustedes cómo el sedimento va formando ese aluvión. Ese aluvión, entonces la pregunta acá sería, ¿a quién le corresponde? Bueno, sería esta línea, ¿ustedes siguen mi cursor? Esta línea sería la línea del promedio de crecidas, que ahora, a partir de ahí, se ha transformado, este terreno nuevo sería el aluvión. Y el río, fíjense que la ribera vieja ha cambiado a esta nueva ribera ahora. Sería la nueva ribera. Después, acá hay otra situación que se da. Ahí, ¿ven este dibujo? Esto se los digo porque lo he visto preguntar y es increíblemente, digamos, un tema que define un examen. Pero bueno, a veces viene muy mal el examen, entonces se pregunta esto. Acá tienen que ver ustedes con el aluvión a lo largo de varias heredades. ¿Me están escuchando? Porque yo no los veo, porque estoy con la pantalla compartida. Sí, se escucha, doctor. Sí, se escucha. Bueno, ¿ven ahí el río? ¿Ven el río? Bueno, acá, este es el aluvión que se formó. Se formó este aluvión. Entonces, la pregunta del examen es, ¿cómo se divide esto? ¿Cómo se divide este terreno entre estos señores A, B y C? Existían varias formas de hacerlo de acuerdo. Por ejemplo, el Código chileno tenía una forma que era un poco injusta porque continuaba la línea divisoria y podía ser que alguno de estos, A, B y C, deje de ser ribereño. Entonces, lo que hace el Código Civil de Vélez Sarsfield y también el nuevo Código Civil es una división proporcional. Se toma la dirección general del río, es el sistema de Savigny, sistema de Savigny. Se dice dirección general del río.
para qué lado va el río. Y de ahí se sacan líneas perpendiculares hasta esa línea imaginaria, desde las líneas divisorias de las unidades. Y entonces queda distribuido de esta manera el aluvión a lo largo de varias heredades. ¿Lo entendieron? ¿Alguna duda? Lo importante es la dirección general del río. Y esta es la división proporcional. ¿Estamos? ¿Lo tomaron? División Sí, proporcional. profe. De todos modos está en el campus. Allá en el campus tienen este dibujo, yo lo subí. O sea, la división proporcional. Se toma el sistema de Savigny, la dirección general del río, y de ahí se marcan líneas perpendiculares. ¿Para qué? Para que ese aluvión, porque hay varios sistemas de división de esto, y en algunos sistemas resulta injusto, por la forma en que se hace la división geométrica, y el que era ribereño ahora dejó de ser ribereño. Ese es el problema de esta situación. Dice, el acrecentamiento aluvional a lo largo de varios inmuebles se divide entre los dueños en proporción al frente de cada uno de ellos sobre la antigua ribera. Esa sería la división proporcional que habla en la tercera parte del artículo 1959. Si entendieron esto, con esto sería un examen aprobado, si toca este tema. Otro caso de esto, digamos, ya les dije lo que es el alveolo abandonado, que era el ictus, el exicatus, que sería ese cuando el río se recuesta sobre un lado, el río se recuesta sobre una ribera de uno de los ribereños. Entonces hay una regla que se aplica en todo este tema que viene del derecho romano, que es el río da, el río quita. Así como te da el aluvión, también te puede quitar. Supongamos que el río se recuesta sobre una de las riberas. Bueno, te quitó. No hay reclamo, no hay culpas, no hay posibilidad de ningún tipo de reclamo. El río da, el río quita. Otra forma de adquirir el dominio, también en accesión de inmuebles, es la abulsión. Eso también se pregunta. En 1961 es el acrecentamiento del inmueble por la fuerza súbita de aguas que produce una adherencia natural pertenece al dueño del inmueble. Acá, en aquel caso, era paulatina e insensible, el aluvión, ¿se acuerdan? Acá es en forma súbita. Esto puede ocurrir más que nada en lugares de montaña, ¿no? Estamos hablando de este tipo de situaciones. La diferencia es paulatina e insensible, acá de forma súbita. ¿Qué cosas pueden ser objeto de adquirir el dominio por accesión, por el caso de la abulsión? Bueno, son cosas que son susceptibles de adherencia natural. Y pertenecen, cuando se adhieren, al dueño del fondo. Son plantas, tierra, piedras, cosas susceptibles de adherencia natural. Entonces el doctor Tolosa le va a preguntar, ¿y si viene un pizarrón? Y ustedes van a responder que no, pues se puede adquirir por aluvión. ¿Por qué? Porque eso es una cosa perdida. Entonces es una cosa perdida. Es cosa de algún valor. Entonces viene una mesa que me trae el río. Ah, mira qué linda, esta no, voy a pelar la otra. No, esta me la quedo. ¿Me entienden? Esas son cosas perdidas. Miren, no sé, imagínense, una máquina, bueno, plantas, etc. Tienen que ser cosas susceptibles de adherencia natural, que se pueda adquirir por adherencia. Que esto pueda suceder de alguna manera, que al tiempo, por adherencia natural, se adquiere. ¿En qué momento se adquiere el dominio? Cuando sucede esa adherencia. Repito, el acrecentamiento de 1961, el acrecentamiento del inmueble por la fuerza súbita de las aguas que produce una adherencia natural, pertenece al dueño del inmueble. También le pertenecen si ese acrecentamiento se origina en otra fuerza natural. Bueno, ahí estaríamos frente a un terremoto, cosas así. Si se desplaza parte de un inmueble hacia otro, su dueño puede reivindicarlo mientras no se adhiera naturalmente. Esto es bastante complicado, que se desplace parte de un inmueble, o sea, se desprenda, calculan, se desprende a una extensión de suelo y se desplaza hacia el otro por las fuerzas subidas. Dice que puede reivindicarlo mientras no se adhiera naturalmente. El dueño del otro inmueble no tiene derecho para exigir su remoción, más pasado el término de 6 meses los adquiere por prescripción.
Supongamos viene un montón de plantas. Entonces, no sé, qué sé yo, palmeras, plantas, un algarrobo, un palo borracho, lo que sea, y bueno, yo adquiero el dominio. Acá lo sutil sería que se adquiere el dominio cuando se adquiere naturalmente, porque el árbol se ha nutrido de mi suelo. Mientras tanto, el dueño de los árboles, conserva el dominio al solo efecto de llevárselo. O sea, no puede realizar actos posesorios ni dominiales en mi inmueble. Puede llevarse los árboles, que los lleve, pero los va a perder si dentro de los 6 meses no hace esta gestión. Prescripciones. Cuando la abolición es de cosas no susceptibles de la tenencia natural, se aplican los impuestos sobre cosas perdidas. Es lo que acabamos de decir. Bueno, me siguieron con lo que es aluvión y abolición. Uno paulatina insensible, el otro fuerza súbita. ¿En qué momento se adquiere el dominio? Cuando, en el caso de la aluvión, cuando está definitivamente formado. ¿A partir de cuándo? Yo le voy a preguntar, ¿a partir de cuándo? Yo sé cómo se aluvión o no. Bueno, usted me va a decir, bueno, las crecidas, es un promedio de las crecidas máximas ordinarias. Y a partir de ahí, lo que se forme por sedimentación sería una aluvión. ¿Cuándo se adquiere el dominio? Cuando está definitivamente formado. Ya le vimos los casos de división proporcional frente al río. División general del río, líneas perpendiculares, 90 grados obviamente, a la línea, es toda una gestión que se hace con un mapeo de todo esto, y entonces se pueden sacar las nuevas líneas divisorias sobre ese sedimento. Vimos lo que es el alveolo abandonado, dijimos que se divide por mitades entre los ribereños. No, el alveolo, cuando digamos el cauce del río, es cauce mientras tenga la columna de agua. Cuando no hay más agua, no hay más río, se acabó el río. No conserva su calidad de dominio público o sea, cuando desaparece el agua, porque se desvió, lo que sea. Esto se divide por mitades. Son las reglas que se vienen en el derecho romano, la aplica la Corte. El caso de abulsión es distinto porque es fuerza súbita, violenta. Puede ser por subida de agua o puede ser por otro tipo de fuerza natural, dice acá. Bueno. ¿Y en qué momento se adquiere el dominio? Bueno, perdón, ¿qué tipo de cosas se pueden adquirir por abulsión? Bueno, cosas susceptibles de adherencia natural. Porque yo voy a adquirir el dominio cuando se adhieran, naturalmente. Entonces, las únicas cosas que pueden ser adquiridas son cosas susceptibles de adherencia natural. El propietario de aquel que ha perdido estas cosas conserva el dominio al solo efecto de llevárselas. ¿Qué circunstancia que pierde frente a el plazo del tiempo, que serían 6 meses, o cuando las cosas se adhieren? Porque ahí sí ya se perdió el dominio. Bueno, después ustedes tienen los casos de construcción, siembra, plantación. Esto se lo voy a dejar a ustedes y yo voy a pasar al último artículo que vamos a tratar hoy, que es 1963. En 1962 es construcción, siembra, plantación. Esto ustedes lo van a ver, son casos en que yo planto, construyo, siembro en terreno ajeno. Entonces la pregunta es, ¿a quién le corresponde? Ustedes la lógica les llevaría a aplicar que lo que está sobre el suelo le corresponde lo que está sobre la superficie le corresponde al dueño del suelo, las reglas básicas. No puede ser que lo que esté plantado sea de Juan y el suelo sea de Pedro. Nos viene esto del derecho romano, salvo que exista un derecho de superficie, pero eso es otro tema totalmente aparte, no tiene nada que ver con esto. Acá se supone que lo que está arriba, el árbol que está arriba, o la casa, le corresponde al dueño del suelo. Que lo haya construido otro por equivocación, porque se equivocó de terreno, porque es un tema aparte, no tiene nada que ver. Se va a resolver de acuerdo a las reglas que ustedes van a leer acá en 1962. Pero la propiedad, que es lo que a mí me interesa, va a estar en manos de aquel que es dueño del suelo. No podemos atribuirle la propiedad de algo del campo de trigo que sembró Juan equivocado en el campo de Pedro. El trigo es de Juan y el campo de Pedro. No. O sea, la superficie cede al suelo. Pero yo quiero que veamos, eso lo van a leer ustedes, los casos, mala fe, buena fe, perfecto. Al igual como también les dejé los casos de transformación. Vamos a ver en 1963, que es una incorporación que hace el Código Civil y Comercial, que como es nuevo, yo quiero que ustedes la lean, la tengan en cuenta, porque puede ser motivo de pregunta, obviamente. Esto es una creación jurisprudencial
que sería lo que se llama accesión inversa, aunque no existe realmente, porque sería como que el dueño de una cosa mueble se hace dueño de una cosa inmueble por accesión. Esto, entre comillas. Sería un caso, a ver, yo tenía de ahí para compartir en la pantalla, sería un caso así, a ver si se ve ahí. ¿Ahí lo ven? No, no ven nada. Compartir pantalla. Acá. ¿Ahí ven? ¿Ven un plano? Sí, ahí sí. Bueno, tenemos una línea divisoria acá. En el lote A y el lote B. Esto, en el lote A, lote B. En cualquier terreno del barrio de Mar del Plata, supongamos. ¿Qué pasa? El señor del lote A invadió el lote B. Supongamos 10 centímetros, 15 centímetros. Cosa que es muy común esto, mucho más común de lo que ustedes se imaginan, porque por ahí no es una invasión exacta de 10 centímetros, sino que empieza en 1 centímetro y termina al fondo del inmueble en 10. ¿Bien? Es como un chanfleado. Esto es muy común. Sobre todo cuando son construcciones irregulares, que no las hace un arquitecto, no se hace una mensura del terreno, una división correcta, no hay una medición correcta. Entonces, bueno, viene mi amigo, mi primo, me construye y hay una, ¿me entienden? Hay una desviación acá en la construcción. Esto, ¿cómo lo solucionaba la jurisprudencia? Bueno, lo solucionaba, como les voy a leer ahora, el artículo 1963. Tenía que dar una solución a estas situaciones. Dice, quien construye un inmueble, pero de buena fe invade el inmueble colindante, puede obligar a su dueño a respetar lo construido, si éste no se opuso inmediatamente de conocida la invasión. Ahí tienen la situación. Invado el inmueble colindante y puede obligar a respetar lo construido. Esa es lo importante. Yo puedo obligar a que si es de buena fe, ¿no? Si es de mala fe, no. Puedo obligar a mi vecino a que me respete la construcción, si éste no se opuso inmediatamente de conocida la invasión. Esto tiene que ver con el resguardo que tenemos que tener de nuestras cosas, bla, bla, bla. Cuidado, resguardo. Entonces el inmueble invadido, digamos, al no tener ese resguardo, pasa a una situación, no puedo considerar que sea de mala fe, pero por lo menos digamos, hay un menoscabo en el cuidado que tienen sus cosas. Y eso es lo que la ley, digamos, otorga. Aparte de mantenerlo construido, evitarlo, calcúlense que por ahí tengo que destruir toda la casa, porque tengo una invasión de 2 centímetros sobre el inmueble vecino, etc. Repito, quien construye en su inmueble, pero de buena fe, invade el inmueble colindante, puede obligar a su dueño a respetar lo construido si éste no se opuso inmediatamente de conocida la invasión. Si se opone inmediatamente, pone un interecto obra nueva, bueno, listo. Perfecto. El dueño del inmueble colindante puede exigir la indemnización del valor de la parte invadida del inmueble. O sea, que me pague los 10 centímetros o el medio metro, lo que sea. Puede reclamar su adquisición total si se menoscaba significativamente el aprovechamiento normal del inmueble y, en su caso, la disminución del valor de la parte no invadida. Y si el invasor no indemniza, puede ser obligado a demoler lo construido. Entonces, ¿qué pasa? Puede suceder que hay que ver cada situación. No te olvides que yo soy el inmueble B, que estoy invadido. El inmueble B que estoy invadido, resulta que ahora que de acuerdo al Código de Ordenamiento Urbano, que rigen la ciudad de Mar del Plata, ya no puedo construir en mi inmueble. Supongamos, porque me pide un retiro de frente, retiro de fondo, tanta distancia. ¿Me entienden? Entonces hay una limitación, una reducción, digamos, en el aprovechamiento económico. En ese caso, ¿qué me dice? Que puede reclamar su adquisición total si se menoscaba significativamente el aprovechamiento. Primero, el pago de los 10 centímetros invadidos. Pero si esto significa un desmerecimiento general de la propiedad, puede exigir que le compre todo. Y si no indemniza, puede ser obligado a demoler lo construido. ¿Me entienden? Esa sería la sanción. Pero ¿qué pasa si el invasor es de mala fe y el dueño del fondo invadido se opuso inmediatamente de conocida la invasión? Este puede pedir la demolición de lo construido, obviamente. Mala fe y se opuso, no cabe duda. Sin embargo, si resulta manifiestamente abusiva, el juez puede rechazar la petición y ordenar la indemnización. Deja en
como el juez, como la mayoría, como hay un montón de situaciones que sean parecidas, digamos, resolver al juez si existe buena fe o mala fe, digamos, no, si, digamos, disminuir si es abusivo o no el pedido que puede hacer el invadido. Eso tienen que saberlo, 1963. Eso porque es un artículo, le vamos a preguntar. Lo importante es que puede obligar a que se respete lo construido. Hay que pagar, por supuesto, hay que pagar el valor que tenga esa parte invadida. Pero lo importante es que yo, ahí, ustedes fíjense las reglas que venían estudiando del dominio, todo lo que es ignición, yo puedo obligar a que lo tiren abajo. Pero si soy de buena fe y esto no se opuso inmediatamente, o sea, la obra no está con conclusión, está avanzada, terminada, lo que sea, eso es una cuestión también que hay que determinar, digamos, procesalmente con las pruebas que correspondan. Si no se opuso inmediatamente, ¿qué es oponerse? Bueno, tendremos que ver qué manifestación hizo este señor invadido. ¿Qué es inmediatamente? Cuando está terminado, supongamos que una pared, bueno, todo cuestiones de prueba, se deja mucho en manos de su señoría todo este parámetro, este manejo. Bueno, esto es lo que se llama sesión inversa, se llamaba, porque teóricamente yo dueño. Fíjense que esto rompe con la regla que yo le venía diciendo recién de edificación, siembra o plantación. Superficie se da al suelo. Bueno, acá no. Superficie, nada. El dueño del suelo pierde esa parte. Salvo que exista un menoscabo tan fuerte, tan grande, que, habrá que probarlo también, que me impida un aprovechamiento económico normal de mi propiedad, de mi lote invadido. Ya le expliqué, código de ordenamiento urbano, no me permite construir, no me permiten hacer nada. Bueno, en ese caso habrá que, digamos, se puede exigir que me compren todo el inmueble. Y si no me pagan, demolición. Bueno, gente, hasta ahí llegamos hoy. Fue bastante largo, denso. Son temas sueltos, pero que se pueden preguntar y seguramente se van a preguntar para definir un examen de régimen de tesoro, régimen de cosa perdida, apropiación, pesca, ¿me entienden? Son cosas, abulsión, aluvión, invasión 1963. Ahí terminamos un examen o se complica. Entonces, estos temas ténganlo presente porque ahí es donde pueden. Por ahí vienen mal en el examen y se pregunta invasión del inmueble y zafan con eso. Ya te contestan esto y bueno, como es un tema muy específico, una pregunta muy directas y no hay muchas opciones para contestar, entonces tienen que saberlo clarito. ¿Qué momento se adquiere el dominio? Todo esto. Gente, nos vemos el lunes, vamos a tratar propiedades especiales, vamos a tratar lagos, vamos a tratar la propiedad intelectual. Y también vamos a tratar lo que eso tiene que ver con todo el régimen de sepulcros, la propiedad indígena, que también no se preguntó nunca, pero bueno, ahora como tenemos tantas situaciones de reclamos en el sur, etc., es un tema también para tratar en el examen, si se puede. Gente, ¿nos vemos? ¿Alguna pregunta? Doctora, ahí tiene una pregunta que preguntó Rocío. ¿Qué pasa cuando una persona busca el tesoro? La respuesta sería que hay personas que tienen derecho a buscar. ¿Quiénes son estos? Los titulares de derechos reales que se ejercen por la posesión. Dominio, condominio, usufructo, uso, habitación, todo el listado. Esos tienen derecho a buscar, pueden buscar. Y después, cuando los que buscan, pueden buscar porque están contratados por estos titulares de derechos reales que se ejercen por la posesión. Y los demás, ninguno tiene derecho a buscar. El tenedor no puede buscar tesoro. Ahora, puede suceder un encuentro casual. Casualmente encuentra. Yo veo acá en el parque, veo algo que brilla, voy, perfecto. En ese caso, me corresponde a mí 50% como descubridor. Dios inventorio, decían los romanos. Y el 50% al dueño del fondo. ¿Por qué esta historia? Bueno, porque hay que atribuir propiedad de las cosas. ¿Qué hacemos con esto? ¿Me entienden? Un tesoro. ¿Qué pasaba también en la época que Vélez Sarsfield dictó el Código Civil, ahora lo mantiene nuestro código? No existía la banca suiza. En consecuencia, las cosas se enterraban. Te tenías que ir dentro de un rato. Porque venían los federales, venían los unitarios.
era muy común, ¿me entienden? No podía ser una transferencia bancaria. Las cosas, armas, joyas, platería, que era muy valiosa, armas, o todo eso lo enterraban. Y había muchos tesoros en la época de Vélez Sarsfield, digamos, muchos. Y deben estar todavía en algunos lugares. Y bueno, y después también hay que atribuir propiedad de las cosas. Yo mañana encuentro algo en un cajón acá, y entonces de un mueble que compré. Entonces la pregunta es mía, no es mío. Acá en el parque, la casa que supuestamente alquilo, veo algo. Esa es la situación que se da. Pero los que tienen derecho a buscar, titulares de derechos reales que se ejercen por la posesión. Esos que lo encuentran, 100% para ellos. ¿Me entienden? 100%. Y si yo contraté a alguien para que busque, porque yo tengo derecho a buscar, bueno, le pagaré el sueldo al tipo este que buscó, pero la cosa es mía en propiedad. La cosa en propiedad. La pregunta, acá estamos hablando de propiedad, no se olviden nunca. ¿A quién le corresponde esto? Bueno, le corresponde al que encontró con derecho a buscar. A que encontró y no tenía, en forma casual no encontró, 50%. Esa es la respuesta. ¿Alguna pregunta más? ¿Estamos? ¿Nos vemos el lunes? Nos vemos. Y vamos haciendo el jueves que viene, el examen es el 26. Bueno, el jueves que viene, el 22, vamos a hacer un repaso de todos. Vamos a estar los 3 profesores de la comisión y vamos a hablar, a contestar preguntas, vamos a comentar, a tratar y bueno, en un examen ustedes tienen que tener normalmente los que hemos tenido tomando hasta ahora, ustedes eligen un tema. Entonces, ese tema tienen que manejarlo bien. ¿Me entienden? No podemos fallar ahí. Porque ahí terminó, ya empezamos. Vamos a preguntar para zafar a ver aluvión y ya seguimos peloteando. Empecemos bien. Ustedes su tema tienen que conocerlo profundamente. Bien, claro, que permita una pregunta, una repregunta. Entonces, de ahí ya arrancamos con un examen que es otra cosa, distinta. Pero si fallamos en temas, y bueno, o no son claros, ya empezamos mal y entonces se empiezan a ajustar las preguntas como para que se definan, ¿entienden? Estos temas que dimos hoy son para esas circunstancias. Vamos a ver edificación, invasión del inmueble colindante, 1963. Y tienen que decirlo, porque no hay mucha escapatoria acá, hay que decirlo, las consecuencias, o sea, ¿me entienden? Entonces son temas que hay que saberlos porque para poder en algún momento determinado contestar y seguir adelante en examen. Gente, nos vemos el lunes. Que les vaya bien, buen fin de semana. Nos vemos, gracias. Chau. Chao, profe, gracias. Chau, hasta luego.